Buenas noches, bienvenidos al episodio número 540 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche con una conferencia charla titulada El yacimiento de Caguana, significado, su importancia y su renovado museo por el doctor Reniel Rodríguez. Esta actividad es coordinada por la Academia de la Historia de San Germán y paso el micrófono a su presidente, el doctor Carlos Rivera Vélez. Saludos, Carlos. Muchas gracias, Pablo. Saludos. Esto como que ya está engrasadito, ¿verdad? Como que ya Sí, sabemos hasta el tiempo que te va a tomar a ti, que me toca a mí, etcétera. sí, Pero, ¿verdad? Hoy estamos nuevamente aquí con ustedes y hoy contamos con una conferencia por uno de los arqueólogos, si no el arqueólogo más reconocido en estos días en todo el Caribe, el doctor Renier Rodríguez Ramos, y quien también es miembro de la Academia de la Historia de San Germán en una conferencia, pues que yo creo que el título lo dice todo. Yo creo que no hay que elaborar mucho, sino pasar una vez yo lea la biografía directamente a Reniel. La vez pasada, la última conferencia, pues dimos como una pequeña antesala bastante general de lo que era la historia o lo que es la historia indígena del antiguo partido de San Germán en función de lo que la arqueología, muy en particular los nuevos descubrimientos de la nueva arqueología, pues ha estado aportando. Y hoy pues tenemos a uno de sus especialistas que va a estar hablando un poquito más de una manera enfocada en lo que fue Caguana y todo lo que representó. Y definitivamente pues va a tocar un poco sobre su renovado museo, el cual recomiendo que lo visiten tan pronto tengan la primera oportunidad y ya pues Reniel nos va a hablar de eso. Así que yo les voy a leer una corta biografía de Reniel y luego pasamos inmediatamente a Reniel. Y Reniel, pues, como siempre, un gustazo, ¿verdad? Que estés aquí una vez más con nosotros, aportando conocimiento, aportando experiencia y por lo menos, pues, para aquellos de nosotros que nos encanta la arqueología, pues, que salgamos después de esta conferencia con un poquitito más de sabiduría sobre el tema. Así que te doy la bienvenida nuevamente a nombre de la Academia de la Historia de San Germán. Muchas gracias por la oportunidad. Entonces, voy a leer una corta biografía. Como siempre, una vez yo haga eso, yo voy a apagar mi cámara. Vamos a enfocarnos en la conferencia de Reniel y luego Pablo va a estar manejando todo lo que tiene que ver con las preguntas, junto con Reniel, la respuesta. Así que vamos allá. El doctor Reniel Rodríguez Ramos funge como catedrático en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, en donde dirige la División de Investigaciones Arqueológicas de la Montaña y es miembro fundador de la Sociedad Arqueológica del Otuao. Rodríguez Ramos completó sus estudios de maestría en la Universidad de Texas A&M y los de doctorado en el programa de Arqueología del Caribe de la Universidad de Florida. Posteriormente realizó estudios postdoctorales en el programa de Arqueología del Caribe en la Universidad de Leiden, en Holanda. Es autor del libro Rethinking Puerto Rican Pre-Colonial History, que publicó la Universidad de Alabama, la prensa de la Universidad de Alabama, en el 2010, en el que presenta una perspectiva actualizada en torno a los diversos grupos que habitaron la isla en tiempos precolombinos. Es además coeditor Hanford, el Oxford Handbook of Caribbean Archaeology, publicado por la casa editora de la Universidad de Oxford. Sus trabajos han aparecido en revistas profesionales a nivel local e internacional y en varios volúmenes editados sobre arqueología de Puerto Rico y el Caribe. Así que además de esto, como comenté, Reniel es miembro de la Academia de la Historia de San Germán y les paso de esta forma los micrófonos virtuales a Reniel para su interesante conferencia. Adelante, Reniel, y bienvenido una vez más. Saludos, muy buenas noches y muchas gracias por tenerme hoy. Primero quiero extenderle un sentido de agradecimiento a Carlos y a Pablo, ¿verdad? Por organizar estas conferencias que son tan importantes para divulgar el conocimiento que se está generando desde diferentes campos, ¿verdad? En el mío, pues desde el campo de la arqueología. Y hoy, pues voy a estarles hablando sobre el trabajo que se ha estado realizando en lo que claramente es el sitio arqueológico más conocido en todo el Caribe antillano, que es el sitio arqueológico de Caguana. Este es un patrimonio muy importante de nuestro pueblo y es considerado, ¿verdad? Uno de los contextos
de mayor prominencia, ¿verdad? En toda nuestra región. Y este es un sitio arqueológico que se conoce desde poco después de la invasión estadounidense de Puerto Rico. De hecho, este sitio, pues, como nosotros establecimos en la nueva visión que está presentada en Caguana actualmente, este sitio arqueológico fue descubierto por la gente de la zona, o sea, la gente de la zona conocía de este lugar mucho antes de que llegaran los investigadores, ¿verdad? Estadounidenses a trabajar aquí. Y esto es muy importante señalarlo porque muchas veces nosotros los arqueólogos y las arqueólogas cuando vamos a los sitios arqueológicos, vamos por información que nos han brindado personas de la zona que en realidad son los que descubren cada uno de estos contextos y esas personas muy pocas veces reciben el reconocimiento, ¿verdad?, que se merecen. En este caso, pues, este sitio, pues, llama la atención, dado a conocer por esta persona a un investigador que había llegado a Puerto Rico, ¿verdad?, en el año 1914, un personaje muy importante en el desarrollo de la antropología en los Estados Unidos, ¿verdad? Franz Boas, bueno, fundador de la Asociación de Antropología Americana, del primer programa de antropología en los Estados Unidos, la persona que acuñó conceptos como relativismo cultural, que son fundamentales en la antropología. Y él pues vino a Puerto Rico a formar parte de un trabajo que se estaba realizando que se llamaba el Puerto Rico Survey, ¿verdad? Que estaba haciendo inventarios de muchos de los recursos que tenemos nosotros en la isla a nivel natural y también trabajos con nuestra historia, nuestro folclore, y en este caso, ¿verdad? También hubo un interés en estudios que tienen que ver con el tema arqueológico. Con Franz Boas cuando viene trae a diferentes investigadores, ¿verdad? Que trabajan también en el campo de la arqueología, incluyendo a Robert Aitken, y a un investigador, ¿verdad? Que fue la persona más reconocida por el trabajo en Caguana, J. Alden Mason. Es importante destacar, ¿verdad? Que J. Alden Mason, cuando viene a Puerto Rico, pues eventualmente, ¿verdad? Con el paso del tiempo, Franz Boas lo destaca como una persona que estaba participando en faenas de espionaje para el gobierno de los Estados Unidos. Y poca gente conoce que básicamente el trabajo que limitado que él hizo en la arqueología en Puerto Rico, pues fue, por ejemplo, en Cueva Antonio y en este sitio arqueológico en Caguana, pero gran parte de lo que hizo J. Alden Mason fue trabajo que tuvo que ver con el rescate, ¿verdad? O la documentación del folclore de aquí de Puerto Rico. Y en 1915, junto con Robert Aitken, J. Alden Mason pues realiza investigaciones arqueológicas en el sitio de Caguana, ¿verdad? Y entonces pues él junto con Aitken realizan la primera planimetría de Caguana, destacando, ¿verdad?, la cantidad de estructuras que ellos habían logrado documentar, no solo en la forma de plazas y batalles, sino también en lo que era una estructura circular, ¿verdad?, que parecería como un bohío de 16,8 metros de diámetro, en donde encontraron restos de zocos completos, incluso allá adentro se identificó un trigonolito, cerámica decorada, etcétera. Pues fue Mason la persona que establece pues las primeras interpretaciones sobre lo que es Caguana, ¿verdad? Les acabo de enseñar primero el plano que estaba en una de las publicaciones de Mason y este es el dibujo original que ellos hicieron en campo de este bate y eventualmente de los sitios en Caguana y eventualmente le asignaron, ¿verdad? Letras a cada uno de estos batalles y estas letras todavía siguen utilizándose para identificar cada una de estas estructuras. Y entonces, pues Mason, en el trabajo que publica sobre Caguana en el 1941, o sea, estamos hablando, ¿verdad?, de 26 años después que él hizo los trabajos de campo en este sitio, pues él hace algunas interpretaciones interesantes. La más conocida es que él consideraba que Caguana era un sitio arqueológico usado principalmente, ¿no?, con fines ceremoniales, ¿verdad?
que aunque pudo haber estado vinculado a un personaje de importancia, su función principal era para congregar a personas que iban a participar en diferentes tipos de actividades atadas, ¿verdad?, a lo que es al mundo espiritual. Entonces, pues, este sitio, tras el trabajo de Mason, que quedó sin mucha atención, el doctor Ovidio Dávila recientemente publicó un artículo sobre, pues, el epistolario asociado, por ejemplo, a las interacciones que hubo entre Mason y un coleccionista muy importante de Puerto Rico, Robert Junghans, en donde pues Mason le estaba planteando la importancia de este sitio arqueológico, ¿verdad? Algo que a lo que Junghans asintió, y no sé si, ¿verdad? Solo a manera de recordatorio, pues Robert Junghans fue uno de los principales coleccionistas de Puerto Rico de principios del pasado siglo, ¿verdad? Estuvo aquí en la isla, pues, en esa faena desde finales del siglo XIX. Ahora bien, no es hasta varias décadas después que se comiencen a realizar nuevamente trabajos en Caguana. En este caso, unos trabajos bastante limitados que fueron llevados a cabo por Irving Rouse, ¿verdad?, quien eventualmente fuera reconocido por muchos como el padre de la arqueología del Caribe. Y en este trabajo que, bueno, él publicó parte de sus investigaciones que él hizo, ¿verdad?, para el trabajo que él hizo en el Scientific Survey of Puerto Rico and the Virgin Islands, que lo publica posteriormente, pero antes de eso, él publicó en 1941 un trabajo ya haciendo un análisis de la cerámica que había excavado J. Alden Mason en Caguana, y posteriormente esta cerámica fue la identificada en Caguana, fue la que él utilizó como indicadora o cerámica diagnóstica para el desarrollo de lo que fue el estilo Capá, ¿verdad?, que se asocia con los grupos que la gente comúnmente le llama los taínos del oeste de Puerto Rico. Es importante destacar que él le puso este nombre de Capá porque capaz fue el nombre original con el que se conocía ese predio donde está el sitio arqueológico, porque eso era un sembradío de café de sombra, y parece que muchos de los árboles que le estaban dando sombra a esas plantaciones de café eran árboles de capa. Así que pues de ahí es que viene ese nombre original del sitio y también del estilo arqueológico que Raus definió en este yacimiento. Eventualmente, como sabemos, Raus comienza a hacer trabajos en colaboración con don Ricardo Alegría, y uno de los trabajos más importantes que ellos hicieron pues fue un trabajo que tenía que ver con la datación de los contextos arqueológicos en Puerto Rico, con el fin de establecer la temporalidad absoluta de las manifestaciones culturales que se registraron en Puerto Rico a través del tiempo y el espacio. Y entonces, pues, con antelación a esos trabajos, ya don Ricardo Alegría había estado trabajando en Caguana. Este trabajo del carbono 14 fue en el 1963, pero desde antes ya don Ricardo estaba trabajando en Caguana. Pero es muy importante establecer ese vínculo entre los dos porque ya Raus estaba estableciendo para mediados de la década del 50, cuando publica los trabajos principales aquí en la isla, ¿verdad?, del Scientific Survey. Él estaba estableciendo la secuencia cultural de Puerto Rico, ¿verdad?, lo que es el esquema cronocultural de nuestra isla. Y se estableció ya la primera secuencia de culturas que la habitaron, comenzando por esos grupos que le llamaba los arcaicos, ¿verdad?, que todavía alguna gente los conoce así, seguidos por los grupos saladoide, ¿verdad?, o igneri, y eventualmente tienen los grupos que son los ostionoides, ¿verdad?, que tienen una subserie, que es la Ostionan Ostionite, ¿verdad?, que tiene los estilos ostiones puros modificados en el oeste de Puerto Rico, Monserrate y Santa Elena en el este de Puerto Rico, y eventualmente para el 1200 él entiende que se desarrolló eso que la gente conoce comúnmente como la cultura taína, representada al oeste de Puerto Rico por el estilo cerámico Capá, estilo Capá, y en el este de Puerto Rico por el estilo cerámico conocido como Esperanza.
Entonces, pues, es para la fecha del 1200 para el desarrollo de eso que se conoce como la cultura taína. Se basa en un fechado que sacó don Ricardo Alegría de un zoco de uno de los batalles descubiertos, ¿verdad? En Caguana. La única fecha para esa fase más tardía de nuestra historia indígena. Entonces, pues don Ricardo Alegría fue un personaje fundamental, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con Caguana, así como hablamos de Mason y Raos. Definitivamente tenemos que destacar con mayor prominencia la figura de don Ricardo Alegría, porque definitivamente sin su intervención este sitio arqueológico, ¿verdad?, no tuviera la vigencia que tiene al día de hoy. Y don Ricardo pues hizo sus primeros pininos en Caguana en el año 1949, ¿verdad? Todavía los batalles no estaban articulados de la forma que están hoy. Hizo un poco de trabajo de campo también, ¿verdad? En la década del 50, pero fue poco lo que en realidad se hizo en términos de campo hasta ese momento. No es sino para el 1965 que ya se empiezan a desarrollar nuevos proyectos en Caguana. Uno de ellos llevado a cabo por el importante arqueólogo dominicano boricua, ¿verdad? Quien ya no está con nosotros, el profesor Luis Chanlate Bike, quien fue a Caguana en el 1965 y realizó tres unidades de excavación, perdón, 4 unidades de excavación en diferentes áreas aledañas a lo que es el Batey A. Y estas unidades de excavación él las hizo cuando él trabajaba con don Ricardo Alegría en el Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Y entonces, pues estos trabajos igual sirvieron para continuar refinando, ¿verdad?, la cronología cultural de ese espacio y para tratar de entender mejor qué funciones pudieron haber tenido, ¿verdad?, estas dos estructuras que fueron estudiadas aquí, ¿verdad? Lo que es el batey central de Caguana, o la plaza central, y lo que es el batey circular, ¿verdad? O semicircular, según se presenta aquí en esta imagen. Entonces, pues, fue para este mismo año, para el 1965, que se establece, se empiezan a realizar algunos de los primeros pasos para abrir Caguana al público. O sea, el trabajo de restauración de Caguana comienza por don Ricardo en el 1963 y pues se empiezan a levantar algunos de los batalles, etcétera, ¿verdad? Algunas de las hileras de los batalles. Y entonces en 1965 es que abre Caguana al pueblo, ¿verdad? Como el primer museo arqueológico de aquí de nuestra isla, ¿verdad? El primer parque arqueológico. Y pues don Ricardo pues siempre proyectó este sitio como un espacio de importancia para el mejor entendimiento y conocimiento de nuestros primeros pobladores aquí en la isla. Entonces, pues este trabajo que hizo don Ricardo tuvo dos personajes muy importantes, dos entes protagónicos, ¿verdad? A su izquierda ustedes tienen al arqueólogo Héctor Moya, quien fue la persona encargada de gran parte de las faenas de campo que llevaron ¿verdad?, a la reconstrucción del Caguana que nosotros conocemos hoy. Y el que tienen a su derecha, ¿verdad? A la parte derecha de la imagen, Walter Muray Chiesa, quien fue una persona que también tuvo a su haber en Caguana gran parte de lo que fue el diseño paisajístico. Y es bien importante destacar que cuando ellos concibieron el paisaje de Caguana, ¿verdad?, este espacio que ellos iban a presentarle al público, no solo se tuvo en consideración el aspecto arqueológico, sino también ellos querían convertir a Caguana en un jardín botánico. Y pues, por ejemplo, allí se sembraron árboles endémicos y nativos, ¿verdad? Que sabemos que eran de importancia para las sociedades indígenas. Y estamos hablando de que allí hay cojoba, que allí hay jagua, allí hay, o sea, ahí hay achiote, allí hay cuanta cosa, ¿verdad? Nos podemos imaginar, ahí hay pardos. El otro día yo no sabía, pero estábamos haciendo un censo de árboles y bueno, encontramos una palma de corozo, que ya no es muy común encontrárselas por ahí aquí en la isla. Así que lamentablemente pues sabemos
que con toda la buena intención que se hizo este trabajo en aquel momento, ¿verdad? Pues sabemos que hubo árboles que se sembraron en áreas que no se debieron haber sembrado, particularmente, ¿verdad? La ceiba, que está ahí al lado de los batalles principales de Caguana, que sabemos que las raíces pues están impactando los monolitos que delimitan esos espacios, pero, pero pues eso se hizo con el ánimo en un principio de pues que la gente tuviera un contacto no solo con el espacio arqueológico, sino también con la vegetación, ¿verdad? Con la que estaban interactuando nuestras sociedades ancestrales. Entonces, pues, desde ese momento, ya para el año 1972, el parque también, pues, tuvo en sus terrenos una sala de exhibición, ¿verdad? Y esa sala de exhibición, pues, tenía ¿verdad? Una diversidad de piezas ahí. No he logrado encontrar un inventario de todas las piezas que había en ese espacio, pero sí, sé de una noticia que fue también indicada, ¿verdad? Yo la conocí a través de una publicación de Ovidio Dávila, en donde, pues, en el año 1977 se dio el hurto de 55 piezas arqueológicas de la sala de exhibición de Caguana. Y ese hurto de esas piezas, pues, se hizo con un ánimo, ¿verdad? Que se entendía como patriótico, porque la demanda para la devolución de esas piezas era que el gobierno de Puerto Rico le exigiera al gobierno de Estados Unidos que le devolviera a nuestra isla todos los materiales que están, ¿verdad? Hoy bajo la custodia y el dominio de lo que es el Smithsonian Institution, ¿verdad? En Washington, D.C. No sé cuál fue lamentablemente el devenir de esta situación, si las piezas se recuperaron o no, pero cuando uno lee los detalles de lo que pasó, o sea, cómo le dejaron una nota con un pedazo de una pieza, de un sobre, estableciendo las demandas que tenían para hacer todo este trabajo ¿verdad? De retornar los materiales, pues habla de un capítulo álgido, ¿verdad? En nuestra historia política aquí en nuestra isla, que sabemos que lo fue, ¿verdad? Esa década del 70 y temprano también en la década del 80. Ahora bien, posteriormente, ya para el año 1985, tal vez concebido ya desde el 84, el doctor Ovidio Dávila asumió la responsabilidad, ¿verdad? Pues, crear una nueva sala de exhibición en Caguana. Y quiero hacer, ¿verdad? El hincapié de que en Caguana no hay un museo, ¿verdad? En Caguana lo que hay es una sala de exhibición, un museo es algo mucho más abarcador que eso, ¿verdad? Ahí solo pues tenemos unas piezas que están expuestas y siempre ha sido, es el carácter ¿verdad? De ese espacio. Entonces, pues Ovidio hizo una selección de materiales que, como hemos podido ver en las imágenes, no solo eran piezas arqueológicas, sino también algunas réplicas que fueron incorporadas con el fin de presentar algunos materiales que no se encontraban disponibles, ¿verdad? En la colección del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y de la manera en que fue diagramado esta sala de exhibición, pues correspondía, ¿verdad? Con la visión arqueológica en boga en aquel momento, que todavía sigue dominando, ¿verdad? El panorama arqueológico no solo de Puerto Rico, sino de los Estados Unidos, en el sentido de que pues la historia indígena se veía como el desarrollo de una secuencia de culturas, ¿verdad? Y entonces de esa manera fue que se diagramó el museo, ¿verdad? En donde pues empezabas con la vitrina que tenía por ejemplo, a los indios arcaicos, ¿verdad? Que pues en ese momento se entendían y todavía alguna gente los percibe, ¿no? Como sociedades de cazadores, recolectores, nomádicas, grupos pequeños que dependían de lo que la naturaleza les pudiese dar, ¿verdad? Eran culturas que tenían sistemas económicos de retribuciones inmediatas, o sea que ellos recibían el beneficio
de la inversión de energía, ¿verdad? Al momento. Y entonces, pues, esa cultura eventualmente fue seguida por la llegada de la cultura de los ignerios, los indígenas, ¿verdad? Asociados a la serie saladoide según el modelo de Raus, y se presentan, ¿verdad? Algunas de las piezas emblemáticas, como ustedes pueden ver, esa vasija completa que está a la parte inferior de la mano derecha de la imagen, así como la vasija que se encuentra en la parte inferior de la parte izquierda, son ambas piezas que definitivamente son réplicas arqueológicas que fueron incorporadas con el ánimo, ¿verdad? Nuevamente de presentar esos materiales que no se encontraban en la colección del instituto. Eventualmente se ve otra vitrina que presenta a lo que son los indios ostiones, ¿verdad? Que también la gente los conoce como los pretaínos. Y nuevamente ustedes pueden ver a su mano izquierda una vasija que claramente es una réplica, acompañada por un sinnúmero de piezas, ¿verdad? Que son originales, para pues poder presentar, ¿verdad? Esta etapa o esta manifestación cultural aquí en la isla. Y finalmente pues llegamos a los indios taínos, ¿verdad? Que son los que pues están representados según, ¿verdad? La narrativa que se ha desarrollado hasta ahora en el parque, en el centro, ¿verdad? En Caguana. Y entonces, pues, nada, este tipo de presentación claramente, ¿verdad? Iba en línea con la visión arqueológica que estaba en boga en aquel momento, ¿verdad? Y yo creo que el trabajo que se hizo, de la forma en que esto está presentado, con los recursos que yo estoy seguro que tenía disponible Ovidio en aquel momento, aquí lo que se hizo fue un trabajo espectacular, ¿verdad? Posteriormente, este, para el año ya en 2008, ¿verdad? No he logrado identificar si hubo algún tipo de trabajo museográfico entre lo que hizo Ovidio y esta otra etapa, pero el año 2008, cuando la investigadora y arqueóloga Laura del Olmo dirigía el programa de arqueología y etnohistoria, pues se hizo una nueva museografía en Caguana, en este caso dirigida por la destacada museógrafa boricua Edna Acosta. Y entonces, pues aquí cambió el énfasis de lo que se quería presentar en Caguana. Aquí el ánimo era presentar el periodo de ocupación de Caguana estrictamente y todo lo que estaba pasando, ¿verdad? En lo que se conoce tradicionalmente como la cultura taína. Y entonces, pues se hicieron unas vitrinas que representaban diferentes tipos de artefactos, ¿verdad? Comenzando por la cerámica y entonces, ¿verdad? Algunas de las cerámicas diagnósticas pues eran ilustradas aquí y entonces igualmente los trigonolitos, ¿verdad? Que acá pues alguna gente los llama semillas, ¿verdad? Pero eso es una distinción que hay que establecer y lo vamos a mencionar posteriormente. El arolítico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues, todos estos materiales acompañados con una literatura estaban dirigidos, pues, como dije anteriormente, ¿verdad? A hablar de ese periodo de ocupación del centro arqueológico de Caguana. Entonces, pues, esto es una visión, o sea, cuando uno toma decisiones en cómo uno va a presentar una sala, pues uno establece pues qué es lo que uno quiere enfatizar y yo creo que esto fue igual una buena aproximación a cómo presentar los materiales, ¿verdad? Allá en Caguana, en este caso haciendo hincapié en ese periodo que iba después del 1200 después de Cristo en nuestra isla. En Caguana no solo tú tienes la sala de exhibición, sino afuera, ¿verdad? Hay como unos murales explicativos en donde pues había cierta información de mucha importancia y relevancia sobre la historia de Caguana, algunos de los hallazgos más importantes, etcétera. Pero sí debo destacar que habían unas omisiones que me parecían importantes. O sea, por ejemplo, en ese cartel no se mencionaba ni una sola vez el nombre de don Ricardo Alegría, ni de Héctor Moya, ni de Walter Murray, que me parece que son, o sea, uno no puede hablar de estos espacios sin mencionarlos a ellos, sino que se hacía, tenemos como un ente protagónico en el medio del cartel, ¿verdad? A J. Alden Mason. Y entonces, pues, esto era cuando yo empecé a mirar, ¿verdad? Esta exhibición, pues, un poco
manera crítica, con el ánimo, ¿verdad? No de ser peyorativo ante ella, sino de ver cuáles son los elementos que deberíamos redefinir, ¿verdad? O reconceptualizar para una nueva museografía. Pues entonces pues estaba mirando cada uno de estos detalles. Entonces pues no fue hasta el año 2003 que la museóloga Marimel Martínez me hace un primer acercamiento para que para ver si yo quería colaborar, ¿verdad? En la curaduría de lo que era la nueva sala de exhibición en Caguana. Ella me dijo pues que iba a tener, ¿verdad? El privilegio, que realmente lo fue, de colaborar en este trabajo con un destacadísimo artista plástico de nuestra isla, ¿verdad? Y experto en este menester de montar exhibiciones, etcétera, Galvin Sierra. Y pues ese junte fue viabilizado, ¿verdad? Por la intervención también de Carlos Ruiz, quien junto con Eloy Ruiz también, que también dirigió esta faena del proyecto posteriormente, pues fueron los que posibilitaron que este proyecto se pudiese dar, ¿verdad? Pues con todas las limitaciones que muchas veces tenemos, ¿verdad? En este caso no necesariamente a nivel de fondos, sino también a nivel burocrático, de cómo uno puede mover los materiales de un sitio a otro, cómo escoger los materiales, dónde se encuentran los materiales. Fue un tanto retante porque sabemos que la colección del Instituto de Cultura Puertorriqueña no es tan exhaustiva como quisiéramos. O sea, hay periodos culturales que no están casi representados en esa colección. Así que tuvimos que empezar a buscar espacios de donde pudiésemos también conseguir material complementario, y tuvimos la suerte de contar con la excelente colaboración de nuestros colegas, ¿verdad? Del Museo de la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo, quienes nos prestaron pues muchas de las piezas que están exhibidas en asociación a lo que es la cultura huecoide, y algunas de las que están también asociadas, ¿verdad?, a la manifestación celadoide. Y también tuvimos a nuestro haber material de la colección, ¿verdad?, que había ido unando el arqueólogo Roberto Martínez Torres, especialmente de algunos periodos de nuestra isla, y también de la colección que también había, que tenía en custodia, como le pasa a muchos arqueólogos que no tienen dónde entregar los materiales, porque actualmente el Instituto de Cultura Puertorriqueña no recibe materiales porque no tiene dónde ponerlos. Y entonces, pues, igualmente el arqueólogo Miguel Rodríguez también hizo préstamos de algunas de las piezas para que estuvieran exhibidas allí en esta nueva sala de exhibición. Entonces, pues, cuando trabajamos en esta sala, tratamos de que esa sala se viera como una línea del tiempo, un poco retomando el planteamiento que había hecho el arqueólogo Ovidio Dávila en su diseño de esta sala de exhibición. Y entonces, pues, comenzando, ¿verdad?, con los primeros pobladores de la isla y presentando algunos datos actualizados sobre nuestra historia indígena, ¿verdad? Pero obviamente limitando la cantidad de información que se presenta para no abrumar, ¿verdad?, a los visitantes. Entonces utilizamos también, ¿verdad?, como esto es un área circular, pues utilizamos el motivo que se conoce como el ojo capaz, que es como un círculo con un punto en el medio, también como pie forzado para diseñar, ¿verdad?, la distribución de los materiales en este espacio. Entonces, pues, la exhibición, obviamente, como señalé anteriormente, comienza con una vitrina asociada a los primeros pobladores de nuestra isla, presentando algunos de los materiales, ¿verdad?, de la riqueza artefactual que existió en ese periodo. Y entonces, pues, aquí, pues, nosotros, esta exhibición, yo tengo que confesar que, no, ¿sabe? El Instituto de Cultura me permitió un total libertad en lo que yo iba a escribir aquí. Y entonces, pues, o sea, la visión, ¿verdad?, que hemos estado desarrollando algunos investigadores en los últimos años, pues cuestiona algunas de las narrativas que se habían presentado tradicionalmente, ¿no? Por ejemplo, algo que Carlos había mencionado el viernes pasado, la semana pasada, perdón, que tiene que ver con cuándo comienza nuestra historia, ¿no? Y por eso es que en la primera oración nosotros comenzamos aquí la historia de la isla de Boriquén,
conocido hoy como Puerto Rico, comienza con la llegada de sus primeros pobladores. Nuestra historia no comenzó con la llegada de Cristóbal Colón y como siempre se nos ha planteado. Y a esos primeros pobladores también le asignamos el fenómeno del descubrimiento, ¿verdad? Y yo sé que pues alguna gente puede pensar, como hablamos anteriormente la semana pasada, que esto puede sonar banal, pero en realidad no lo es. O sea, Boriquén fue descubierta por esos primeros grupos de navegantes que llegaron aquí hace por lo menos 6.000 años. Y algunas de las nuevas ideas sobre esos primeros pobladores que se han ido generando, que yo creo que es posiblemente el periodo de nuestra historia indígena que más drásticamente se ha alterado la visión que teníamos previamente, pues alguna de esa información está presentada ahí de manera bastante resumida. Entonces, pues, o sea que el ánimo que ha tenido, ¿verdad? Esta renovación de esta sala de exhibición, pues ha sido el de presentar unas nuevas visiones sobre pues, cómo nosotros consideramos desde la arqueología que se debe considerar, ¿verdad? Se debe concebir ese inicio de nuestra historia, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva nuestra historia desarrollándose aquí en nuestra isla? Que claramente no fue 5 siglos como usualmente se presenta, sino que tiene por lo menos hasta donde sabemos hoy 6.000 años, y yo no dudo que en alguna excavación arqueológica se demuestre que eso se extiende mucho más todavía. Entonces, en esta primera vitrina, pues nosotros presentamos algunos de los artefactos, ¿verdad? Conocidos de estas sociedades indígenas, como por ejemplo lo que son las manos cónicas, un tipo de artefacto picoteado y pulido que se ha encontrado principalmente en la zona sur de Puerto Rico, que, que todavía no comprendemos exactamente cuál fue su función. Entendemos que debió haber sido utilizado para el procesamiento ¿verdad? De algún tipo de material vegetal, pero no sabemos si tenía una función ritual, etcétera. Por suerte, nuestro principal paleobotánico, el doctor Jaime Pagan Jiménez, antes de que pusiéramos los materiales en exhibición, le sacó muestra a la pieza que está ahí a su mano izquierda, que fue obtenida del sitio Cayo Cofresí en Salinas, ¿no? Y entonces, pues tal vez, ¿verdad? Cuando él tenga esos resultados, pues podamos tener alguna idea de para qué era que se estaba utilizando este tipo de objetos. Sí, en estas investigaciones, ¿verdad? Y es algo que planteamos en esta primera vitrina, contrario a lo que se había considerado previamente, esos primeros pobladores, pues, introdujeron plantas cultivadas aquí en nuestra isla. O sea, el inicio de la agricultura se inicia con estos habitantes tempranos de nuestra tierra, y pues tenemos pues objetos que son testigos de esto, como estos majadores laterales, que son algunas de las piezas, ¿verdad? Similares a las que Jaime Pagán ha documentado la presencia de cultígenos como la yuca, la batata, el maíz, ¿verdad? Que fueron traídas a nuestra isla hace ya por lo menos 4.500 a 5.000 años, por lo menos, ¿verdad? Si no desde el inicio de la población humana de nuestra isla. De igual manera, presentamos fragmentos de cerámica para que se entienda de que algunos contextos arqueológicos aquí ya tenían presencia de este material desde mucho antes de lo que se había pensado. Cabe destacar que no todos los contextos que se han excavado tienen cerámica, o sea que tenemos sitios que sí la tienen, otros sitios que no. Y aunque hemos identificado cerámica en varios de estos contextos, todavía yo entiendo que tenemos que continuar refinando, ¿verdad? La cronología de cuándo llegó esa cerámica aquí a la isla, y la variabilidad que tiene a nivel estilístico y a nivel morfológico, formal, ¿verdad? De igual manera, en esta vitrina presentamos un tipo de material que muy pocas veces se ha asociado con esos primeros pobladores, con la excepción de los trabajos realizados por los dos arqueólogos que mencioné previamente, Miguel Rodríguez y Roberto Martínez, ambos de los cuales han documentado este material en sus trabajos, por ejemplo, en el sitio de Maruca en Ponce, en el sitio de la Cueva Tembladera en Morovi. Y yo, a través de las investigaciones que he realizado con mis colegas y colaboradores, hemos también documentado la presencia del procesamiento de la madreperla, ¿verdad? En este caso, la bacteria, que es un material que se pensaba que había comenzado a manipularse aquí en nuestra isla con la llegada de los grupos posteriores, particularmente de los grupos huecoides, pero ya sabemos que eso no es así.
De igual manera presentamos, por ejemplo, navajas de pedernal, que estas fueron encontradas en el sitio arqueológico de Maruca, en Ponce, y estas navajas son interesantes porque pues plantean no solo, ¿verdad? La presencia de unas técnicas de tallas muy específicas, que es la talla laminar, sino también, ¿verdad? El intercambio de navajas que se estaba dando desde tiempos tempranos, que implica la articulación de esferas de interacción entre estos grupos desde los inicios de la ocupación humana de la isla. Es importante también subrayar el hecho de que estas piezas, cada una de ellas, ¿verdad? Está numerada y tiene su identificación formal, ¿verdad? Y también, pues, a qué colección pertenece para que el público, cuando vea estas vitrinas, pues, pueda, ¿verdad? Adquirir por lo menos algunos de los conceptos técnicos que nosotros utilizamos para describir cada uno de estos materiales. Posteriormente, después de la llegada de estos primeros pobladores, se comienzan a dar nuevas migraciones hacia nuestra isla, ¿verdad? Y esas migraciones pues están asociadas a dos manifestaciones culturales, ¿verdad? Conocidas como la manifestación cultural huecoide y la manifestación cultural saladoide o igneri. Nosotros en esta vitrina tratamos de presentar, ¿verdad? En ambos extremos materiales contrastantes entre ambas tradiciones, porque pues ha habido un enorme debate en torno a si los huecoides y los saladoides son dos grupos culturalmente distintos que venían de áreas continentales diferentes, o si los huecoides son grupos que se derivan de los saladoides y que se desarrollaron en las Antillas Menores, ¿verdad? Ese segundo planteamiento fue el realizado por Irving Rouse y el primero fue el que fue establecido originalmente por el arqueólogo Luis Charlate. Entonces aquí lo que queríamos era presentar algunos de estos materiales y que la gente pudiera pues mirarlos y contrastar una cosa con la otra, ¿verdad? Porque son dos manifestaciones culturales que estuvieron aquí en nuestra isla en tiempos contemporáneos. Entonces, pues en la vitrina nosotros presentamos materiales con diferentes tipos de incisiones. En el caso de la manifestación cultural huecoide, que queríamos destacar no solo la presencia del inciso fino entrecruzado en zonas, ¿verdad? Que usualmente se asocia con esos grupos, sino también otros tipos de manipulación plástica de la cerámica, como lo es el punteado, ¿verdad? El uso de incisos laberínticos, etcétera. Y eso pues para que se tuviera una idea más amplia de cómo es, ¿verdad? Los patrones manipulativos a nivel decorativo de la cerámica. De igual manera, pusimos, ¿verdad? Y esto es cortesía del Museo de la Universidad de Ana Geméndez, el sello más antiguo que entendemos que existe aquí en nuestra isla, ¿verdad? Que fue obtenido del sitio arqueológico de Punta Candelero en Humacao, un sello que es bastante distinto porque tiene, ¿verdad? Esa presencia de círculos concéntricos y también tiene una forma cónica en términos generales, que es algo que no es muy común aquí en nuestra isla. Y también queríamos presentar, ¿verdad? Porque el ánimo aquí es presentar procesos más que estrictas manifestaciones culturales, sino que era lo que estaba pasando en, en, en la isla en aquel momento. Y entonces, pues en este caso, pues queríamos presentar todo lo que tiene que ver con las dinámicas de intercambio a larga distancia de rocas semipreciosas, algunas de las cuales eran importadas de fuentes continentales aquí a nuestra isla para la producción principalmente de adornos corporales brillantes, que esto fue uno de los elementos que caracteriza las manifestaciones culturales en nuestra isla, principalmente entre el 500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo. Esta circulación de materiales asociada a los huecoides también se ve reflejada, por ejemplo, por el importe del tipo de roca que ustedes ven a su mano derecha. Esa es la radiolarita que viene de la isla de San Martín y queríamos pues presentar pues ese material, ¿verdad? En una exhibición que muy pocas veces se hace y que alguna gente lo ve y tal vez le puede parecer irrelevante, pero es un material sumamente importante porque claramente puede vincular el alcance de unas dinámicas de interacción que tenían que ver con la circulación de materiales utilizados para hacer hachas, ¿verdad? En este periodo en la isla. Por su parte, el lado saladoide, pues presentamos, ¿verdad? Algunos de los elementos más distintivos de esta manifestación que están atados con su cerámica, la cual es sumamente elaborada. Y pues presentamos imágenes
con pintura blanco sobre rojo y también ¿verdad? De rojo sobre blanco, como podemos ver aquí en esta imagen. Y entonces, pues, tenemos también la presencia de hachas plano convexa, que es el tipo de artefacto lítico más distintivo de esta manifestación cultural. Pues pocas veces se presentan hachas plano convexas completas como esta que nosotros podemos ver aquí en esta imagen. De igual manera, queríamos presentar pues los trigonolitos pequeños que se producían en ese momento, hechos de diferentes tipos de materiales, como por ejemplo la concha, el coral fosilizado, la granodiorita, etcétera, etcétera. Entonces, pues, posteriormente, pues, el planteamiento que nosotros hacemos, ¿verdad? Y esta secuencia de periodos históricos, ¿verdad? No estamos hablando de secuencias culturales, sino de periodos históricos que se dieron en nuestra historia indígena. Pues, pues en esta vitrina queríamos presentar esos desarrollos locales que se dieron en la isla, procesos de etnogénesis y todas las nuevas dinámicas de interacción que se dieron, ¿verdad? Después del 500 al 600 después de Cristo, en donde, pues, a partir de las interacciones que parece que se dieron entre los primeros pobladores y esos migrantes nuevos saladoides y huecoides que llegaron, pues se dieron unos nuevos procesos de desarrollos culturales y de dinámicas sociales aquí en nuestra isla que redundaron en una gran diversidad cultural. Entonces, pues, aquí pues queríamos presentar esa diversidad cultural a través, por ejemplo, de la cerámica, diferentes tipos de cerámica que se estaban produciendo coetáneamente en la isla, presentar el hecho de que la cerámica a través del tiempo no se va volviendo más compleja, sino que en algún sentido parece que se va volviendo más burda, ¿verdad? Como podemos ver esta imagen si la comparamos con la cerámica que habíamos visto previamente. Y también queríamos ilustrar a través de estos artefactos, de estos adornos corporales, cómo se reflejó el colapso de las redes de intercambio que estaban promoviendo la distribución de rocas semipreciosas aquí en la isla y se alteró, ¿verdad?, por un cambio en la explotación local de rocas volcánicas principalmente, en el caso de la diorita, la granodiorita, y también del mármol, ¿verdad?, como roca metamórfica, para la producción de adornos corporales aquí en nuestra isla, lo que no solo pudo haber implicado unos cambios drásticos a nivel de los procesos que se están dando a nivel económico, sino también reconceptualizaciones en los elementos asociados a la identidad, ¿verdad? Los sistemas, a lo que le llaman los sistemas de representación de los grupos humanos en la isla a partir de este tiempo. En este momento también queríamos ilustrar el inicio del importe de manera bastante marcada de un tipo de roca que fue fundamental en este periodo en la isla y en otros contextos de antillanos, que lo fue el jade. Y entonces, pues, el jade hemos encontrado que el jade más antiguo que llega a nuestra isla viene de la fuente del Valle de Motagua en Guatemala, que era una fuente que, pues, claramente era explotada en este tiempo por los mayas. No estamos diciendo que los mayas necesariamente llegaron acá, pero que sí, algún material de las fuentes de allá estaba definitivamente llegando acá y eso se ha documentado no solo en Puerto Rico, sino en la isla de Antigua, se ha documentado en la República Dominicana, o sea, y esto incluso en un sitio como Playa Grande en la República Dominicana, en donde se encuentra sumamente cercano a las fuentes naturales de jade de la República Dominicana y como quiera, por lo menos 15% del jade que se ha identificado en ese sitio viene de Guatemala, lo que posiblemente implica un intercambio de jade dominicano que pudo haber estado llegando igualmente a Guatemala, ¿verdad? O sea que aquí es lo que queríamos subrayar, es que esas dinámicas de intercambio, aunque ya no tenemos las rocas semipreciosas llegando, todavía tenemos elementos continentales que están llegando, por ejemplo, como podemos apreciar en este tipo de piedra. Recientemente el arqueólogo Jaime Pagán Jiménez y otros investigadores han logrado documentar plantas como por ejemplo el cacao, que parece haber llegado durante este periodo, ¿verdad? Sabemos que llegó el guimo, el cuy, también durante este periodo, o sea que los vínculos marítimos no se perdieron durante este tiempo.
Podemos ver también cómo en este periodo comienza a aumentar el tamaño, ¿verdad?, de los trigonolitos en periodos anteriores, y entonces pues esto puede dar pie, ¿verdad?, a diferentes discusiones de por qué es que se dieron estos cambios en la cultura material, ¿verdad?, aquí a través del tiempo. Posteriormente, pues pasamos a unas vitrinas que comienzan a representar ya el periodo de ocupación tradicionalmente asociado a Caguana, que es, ¿verdad?, el periodo que viene después del 1000 después de Cristo. Y aquí pues presentamos pues diferentes estilos cerámicos asociados con este periodo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos cerámica Boca Chica, como esa imagen, esa vasija que ustedes ven arriba a mano izquierda, que viene de un sitio arqueológico en Rincón. Tenemos cerámica estilo Capá, obviamente, que es la que se vincula con este espacio, y tenemos cerámica estilo Esperanza, que se asocia con el este de Puerto Rico, así como diferentes tipos de materiales, ¿verdad? O sea, yo creo que obviamente la figura, aquí tenemos esta imagen de esta vasija, ¿verdad? Que es de estilo capaz, clásico estilo cabal, pues eso que ustedes ven en el centro es lo que yo les mencioné anteriormente, el círculo con un punto en el medio, que a la misma vez muchas veces funge como el ojo de un pájaro, y ustedes pueden ver el ojo y pueden ver el pico de pájaros, ¿no?, proyectándose a partir de ese ojo, ¿verdad? Entonces, pues tenemos cerámica también del estilo Esperanza, con otros tipos de esquemas decorativos, así como la presencia de posiblemente uno de los artefactos más emblemáticos de las sociedades antillanas, particularmente de las Antillas Mayores, que son las hachas petaloides, algunas de las cuales, la segunda, por ejemplo, que ustedes pueden ver, ¿verdad?, en esta imagen de izquierda a derecha, está hecha de jade, lo que implica que durante este periodo se continuó participando de estas esferas de interacción que se estaban registrando, ¿verdad?, con habitantes de otras islas y de los continentes circundantes. Queríamos también presentar artefactos que no se conocen mucho, como por ejemplo estos usos de hilar, ¿verdad? Que son parte de la colección del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Queríamos enseñar, por ejemplo, artefactos como lo que nosotros le llamamos las palomitas de los Atlas, ¿verdad? Que son unas lanzaderas que tampoco, muy poca gente conoce que existían aquí en la isla, y así como otros tipos de materiales, por ejemplo, manos decoradas, etcétera, que hablaron un poco de la cotidianidad de esas sociedades, y eso es lo que queríamos presentar en aquella vitrina. Ahora, en esta otra vitrina, pues queríamos ilustrar, ¿verdad?, ya esos artefactos que están asociados con el mundo espiritual de estas sociedades tardías, ¿verdad?, de nuestra isla. Y pues escogimos diferentes tipos de materiales, obviamente haciendo hincapié en algunos de los más, ¿verdad?, de los más vistosos, como podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos este trigonolito de Santa Isabel, y aquí sí hicimos uso del planteamiento que ha desarrollado el arqueólogo José Oliver, ¿verdad?, entre la diferencia de lo que es un trigonolito y de lo que es semí, ¿no? Entonces, pues, que es algo que yo siempre le menciono a mis estudiantes, ¿verdad? O sea, esto no es un semí, esto tiene semí, ¿no? Esto es un trigonolito, esto es un objeto que carga semí, que carga una esencia, una personalidad, tiene su propia biografía, etcétera. Y bueno, y podemos ver, ¿verdad?, que esto es un ser híbrido. Por un lado tiene una cara que parece antropomorfa, y al otro extremo, ¿verdad?, tiene patas que parecen de algún tipo de batracio. En el centro tiene una proyección conoide que claramente aparenta ser un seno, ¿verdad? Y entonces la cara tiene ese emblema de los dientes desplegados, ¿verdad? Que es un emblema sumamente importante para esta sociedad. O sea que tenemos todos esos elementos combinados en este tipo de pieza, que en este caso fue producida sobre mármol, ¿verdad? De igual manera, tenemos aquí, bueno, algunos dujos, ¿verdad? Pero obviamente el dujo más conocido de nuestra isla, que es el dujo Oliver, bueno, que se entiende que viene del área de Arecibo, del lago Don Boca, y que fue adquirido, pues, por un proceso interesante, por llamarlo de alguna manera, por don Ricardo Alegría. Y entonces, pues, hemos siempre establecido algo que un colega geólogo el otro día me dice: mira, yo no estoy tan seguro de eso, siempre se ha establecido de que esto es mármol rosado,
pero en realidad, pues eso es algo que tenemos que verificarlo, porque no sabemos si pueda ser también algún tipo de roca sedimentaria bien intemperizada o metamorfizada. No, honestamente, es algo que definitivamente hay que prestarle mayor atención, ¿verdad? Un futuro cercano. Quisimos presentar otros tipos de objetos, como por ejemplo las guaisas o las máscaras, así como espátulas bómicas, ¿verdad? Para hablar de esa combinación de actividades rituales que se pudieron haber dado en asociación, ¿verdad? Con lo que es el espacio de este sitio arqueológico tan importante de Caguana. Entonces, pues en el centro, obviamente, tenemos el tipo de pieza, la más llamativa de todas, la más grande posiblemente que hacían en piedra nuestras sociedades ancestrales, que son los aros líticos, ¿no? Y utilizamos para esto, ¿verdad? La tesis doctoral de el destacado experto en estudios de piedra, mi maestro, ¿verdad? Jeff Walker. Pues queríamos ilustrar esa secuencia de desarrollo de los aros líticos con el paso del tiempo, ¿verdad? Mostrar también la presencia de aros líticos gruesos, aros líticos finos, ¿verdad? Como ustedes pueden tener aquí en esta imagen. Lo mismo hicimos con los trigonolitos, quisimos presentar de la tipología que hizo Jesse Walter Fuchs, que también Jeff Walker la retoma y la desarrolla. Presentar también la variabilidad que hay en los trigonolitos cuando presentamos esos materiales en Caguana. Porque bueno, la idea es que no tenemos un museo arqueológico como se supone aquí en Puerto Rico y que pues o sea, lo que pensamos fue tratar de condensar la mayor cantidad de información que teníamos en esa pequeña sala, que bueno, que pusimos la mayor cantidad de objetos, ¿verdad? Esto me lo mencionó una vez el colega Juan Rivera Fontán, me dijo, mira, trata de meter la mayor cantidad de piezas que hay allí, porque no tenemos esas piezas, no se ven en ningún sitio. Afuera, pues quisimos ilustrar, por ejemplo, las aportaciones pues, de estos personajes que eran protagónicos, ¿verdad? Y también de las aportaciones de otros investigadores que han estado realizando trabajos ahí, como mencioné, o sea, ilustrar las aportaciones de Héctor Moya, o sea, un personaje sumamente fundamental en lo que es el Caguana al día de hoy, así como obviamente de don Ricardo, ¿verdad? Y también de otros investigadores como estos dos grandes de nuestra arqueología, ¿verdad? A su izquierda, pues ustedes tienen ahí a Juan Rivera Fontán y a su derecha tienen al arqueólogo José Oliver, ¿verdad? Los trabajos que ellos estaban haciendo en los batalles de Viví. De hecho, en el medio ahí colado tienen a mi hijo Darío cuando era chiquito, el cumpleaños de José Oliver cuando lo fuimos a visitar allá en las excavaciones. Y entonces, pues queríamos ilustrar todas estas investigaciones, aunque fuera en una oración, que es lo que teníamos posibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo tan importante que hizo Juan Rivera Fontán en el año 1992, que fue el último trabajo importante de campo que se realizó en Caguana antes de los trabajos que hemos estado realizando recientemente. Y en este trabajo él identificó las áreas de mayor concentración de material, identificó contextos arqueológicos, identificó cerámica más temprana de la que usualmente se asocia con Caguana, ¿verdad? Cerámica estilo ostiones, ¿verdad? No estamos seguros si es puro o modificado, pero uno de los dos. Eh, Así que queríamos, ¿verdad? Hacer hincapié en su aportación y de igual manera en el trabajo de José Oliver en Caguana, ¿verdad? Particularmente su lectura de la secuencia de petroglifos y lo que plantean a nivel político. Cabe destacar que estos dos investigadores, pues ¿verdad? Son de la idea de que Caguana respondía a un asentamiento de un personaje de alta jerarquía, o sea, lo que era un cacique. No han establecido claramente que era Warionex, como había dicho Irving Rouse, ¿verdad? Que iba por esa línea también. Pero sí están bajo la idea de que esto era un lugar de alta jerarquía y de hecho ellos hicieron juntos un trabajo que tiene muy pocos comparables aquí en la isla, que es un trabajo donde ellos querían establecer, ¿verdad?, el vínculo centro-periférico de Caguana como un centro de poder y los lugares satelitales, ¿verdad?, satélites que, que estaban alrededor de Caguana, ¿verdad? Y ver pues cómo se relacionaban y se vinculaban unos con otros.
En la lectura de José Oliver sobre Caguana, pues obviamente plantea que esta secuencia de petroglifos ilustra, ¿verdad?, el paso de un tiempo mítico a un tiempo ordinario, en donde hay una figura central que es el cacique, ¿verdad?, que legitima su poder a partir de su vínculo con esos seres que vean su mano izquierda, ¿verdad?, que son sus ancestros poderosos, sus ancestros míticos, y eventualmente le puede pasar ese poder, ¿verdad?, o ese prestigio a, a sus descendientes. Esa idea, ¿verdad?, de los cacicazgos, los caciques, etcétera, también era compartida en las interpretaciones más desde un punto de vista arqueoastronómico ¿verdad?, más superestructural, que desarrollaba otro importantísimo investigador de Caguana, ¿verdad?, que no podemos dejar pasar mencionarlo, que es, ¿verdad?, el arqueólogo Barlo García Goico, que dejó el pellejo en Caguana, hizo planteamientos pues, que fueron controversiales, pero lo hizo con mucha valentía y mucha entereza, ¿verdad? Él claramente vinculaba el juego de la pelota de Caguana, que se veía en Caguana en otros sitios, con el vínculo que había con grupos centroamericanos, ¿verdad? Particularmente con los mayas. Bueno, y él hizo numerosas publicaciones en cuanto a esto, incluso Barlo hasta publicó sobre análisis de códices, etcétera. Y otro investigador que ha hecho planteamientos que, o sea, él no es arqueólogo propiamente, pero es un investigador sobre nuestra historia indígena, o sea, el destacado colega y amigo Robinson Rosado, pues que ha hecho planteamientos también sobre el batey principal de Caguana, siendo representativo de un ser mítico, ¿verdad?, conocido como iguanaboina, mitad serpiente y mitad iguana, iguana, y que él entiende que estaba representado en la arquitectura mimética de la plaza principal de Caguana, la plaza A. Y yo quería que ese planteamiento que él ha hecho y lleva defendiéndolo desde hace mucho tiempo también estuviera ilustrado ahí, porque la arqueología recibe información de gente que, aunque no haya estudiado formalmente esto en la universidad, sí han hecho importantes contribuciones y definitivamente Robinson es una de esas personas. También quería ilustrar el trabajo importante que hizo la colega Isabel Rivera Collazo, profesora en la Universidad de California en San Diego, una destacada geoarqueóloga, que hizo un trabajo, una publicación en una de las revistas más importantes que hay sobre ¿verdad?, arqueología de las Américas, se conoce como Latin American Antiquity. Y en esa publicación ella hizo estudios del LIDAR, ¿verdad?, para tratar de identificar estructuras adicionales que no habían sido documentadas, ¿verdad?, y elementos adicionales que no habían sido documentados en estudios previos, ¿verdad?, en este sitio arqueológico. Como parte de los trabajos que hicimos en Caguana también, pues se quería pues no solo enfocar en esta sala de exhibición, ¿verdad?, que pudimos establecer, sino también eh, queríamos pues que las áreas ¿verdad?, las áreas verdes como tal y los batalles pues fueran también, tuvieran, ¿verdad?, un retoquecito. Así que pues ahí vino César Piñero y junto a sus colegas pues trabajaron, ¿verdad?, en la limpieza de los monolitos de Caguana para presentar mejor, ¿verdad?, su arte rupestre, porque muchas veces la gente iba para allá y no veía esas imágenes. Y entonces pues también queríamos que este trabajo en esta sala de exhibición sirviera como agente enzimático para el desarrollo de nuestras nuevas investigaciones en Caguana, llevadas a cabo por esa cepa nueva que nosotros tenemos de arqueólogas y arqueólogos que se están formando en las mejores universidades del mundo. Y en este caso, pues tuvimos suerte de que dos de esos investigadores destacados, ¿verdad?, el arqueólogo Carlos Santiago y la arqueóloga Lara Sánchez, pues vinieran a hacer estas investigaciones aquí, que lo que buscaban, ¿verdad?, era entender mejor el desarrollo del paisaje en Caguana. Y ellos pues hacen unos estudios sumamente especializados, ¿verdad?, estudios paleobotánicos, estudios de secuencias de sedimentos,
que podrían establecer, por ejemplo, a través de los cambios que se ven en la vegetación, principalmente a través del análisis de los fitolitos, cuándo fue que llegaron los primeros habitantes a este sitio arqueológico. Y esto pues queríamos evaluar la idea, ¿verdad? Y ahí pues yo tuve el privilegio ¿verdad? Ser colaborador junto con el arqueólogo Jaime Pagan Jiménez. Queríamos ver pues si a través del análisis de los restos microbotánicos, por ejemplo, o del análisis de los sedimentos, se podía documentar la llegada de un nuevo grupo, ¿verdad? A través de procesos de reforestación, cambios drásticos en la vegetación, etcétera, etcétera. Para esto, pues, se utilizaron no solo la excavación de unidades, sino también, ¿verdad? Una nucleadora de sedimentos, un trabajo bastante arduo y mecánico que ya pues la arqueóloga Lara Sánchez lo lleva realizando en diferentes partes de la isla, ¿verdad? Como parte de las investigaciones que he estado haciendo desde el campo de la geoarqueología. Y bueno, pues estamos todavía, ¿verdad? En espera de los resultados finales de estas investigaciones, ¿verdad? Que espero que sean publicados ya en un futuro cercano. Como parte de estas investigaciones también, pues tuvimos el privilegio de colaborar con el otro colega que está ahora, ya obviamente tiene su maestría en arqueología, pero ahora pues va a empezar a hacer su doctorado en arqueología, el arqueólogo Miguel Vázquez, ¿verdad? Miguel es un experto en el uso de pues, técnicas de prospección, principalmente el uso de georradares, ¿verdad? En este caso aquí ustedes pueden ver un radar de penetración del suelo. Y Miguel pues comenzó los trabajos tratando de detectar batallas adicionales, estructuras adicionales que no se habían identificado previamente, ¿verdad? Particularmente uno que era el Batey J, que había mencionado J. Alden Mason, y otra estructura que siempre se había mencionado que estaba al sur del Batella de Caguana. Entonces, pues nada, eventualmente Miguel hace una propuesta y comienza a desarrollar también excavaciones en donde se entendía, a partir de los resultados que él había tenido de las prospecciones, que pudieran haber estructuras, ¿verdad? O algunos elementos de importancia en el subsuelo, algo que logró documentar. No documentó necesariamente las estructuras en términos de batallas, pero sí lo que aparentan ser zocos de vivienda que estaban en esta zona, ¿verdad? O otro tipo de elementos. Él obtuvo fechas de radiocarbono de este sitio y pues estamos también en espera, ¿verdad? De que él haga su publicación final para entonces ver cómo compara con las fechas que sacaron en las excavaciones previas Carlos y Lara y con la fecha que había obtenido previamente don Ricardo Alegría. Pero pues en este caso, aquí Miguel, pues estos son los resultados del proceso del georradar, ¿verdad? Al sur de ese Batey A, donde aquí, donde ustedes pueden apreciar, en donde él planteó hacer las excavaciones para ver si podía pues, documentar esta estructura. Y estos son los resultados, ¿verdad? Esas áreas rojas pues hablan de esos elementos que se encuentran en el subsuelo, ¿verdad? Como anomalías en los resultados, ¿verdad? Del georradar. Como parte de estos trabajos también pues se hicieron numerosas otras cosas, como por ejemplo este levantamiento de imágenes utilizando un drone, y pues el arqueólogo, el investigador Ángel Acosta, recientemente pasó otro LiDAR, pero con un drone. O sea, estamos pues, lo que se está buscando es que Caguana continúe sirviendo como un espacio investigativo, porque aunque Caguana es uno de esos sitios arqueológicos tan importantes, pues lamentablemente el trabajo que se ha hecho desde la arqueología ahí ha sido bastante limitado. Pero entendemos, ¿verdad?, que todas estas intervenciones que ha tenido este sitio y los trabajos que se han realizado desde un principio y los que se están llevando a cabo ahora, pues nos están permitiendo unas nuevas miradas, ¿verdad?, que nos van a dar luz sobre el posible uso de este sitio arqueológico a través de los siglos. Así que nada, con eso los dejo. Muchas gracias. Daniel, excelente, excelente, excelente. ¿Verdad? Me encantó cómo, y hay muchos comentarios, y el problema es que cuando estoy tratando de ver los comentarios en Facebook, son tantos que se borran, o sea, no es que se borren, que están allí, pero no puedo ponerme a buscarlos. Te voy a hacer rápido preguntas de los de Facebook antes que se muevan y los deje de ver. Voy a quitar el sharing para poder Está bien, verlo, porque está bien. Ok. está bien. Pues mira, tengo aquí Lisette Martínez. Saludos, Lisette, que ha colaborado con este espacio.
¿hay alguna nueva interpretación para los aros líticos? Podría ser una representación de la iguanaboina, la serpiente, y yo te añado a esa pregunta, ¿cómo se hace el aro lítico? Eso no se ve fácil. Pues mira, este, ahí yo creo que el trabajo más exhaustivo con los aros líticos que se ha publicado hasta ahora fue el que mencioné previamente, ¿verdad? El trabajo de Jeff Walker. Él exploró posibilidades como esta que menciona la colega. Y aquí, pues, a mí me parece que es interesante el hecho de que este es el tipo de artefacto, como mencioné, de piedra más grande que conocemos, que se hacía, ¿verdad? Tridimensionalmente por estas sociedades, pero los españoles nunca vieron un arolítico, no escribieron ni una palabra sobre los arolíticos, o sea que por lo menos desde el punto de vista histórico estamos bien pillados con eso, pero esa ausencia de evidencia sobre en el registro histórico, pues ilustra que posiblemente las actividades en las que estaban insertadas estos arolíticos eran actividades de un acceso sumamente limitado. Alguna gente ha planteado de que los arolíticos eran emblemas cacicales, pero hay tantos arolíticos, o sea, que bueno, ¿cuántos caciques habían? O sea, es como que puede ser que estos sean artefactos que hablaban de la biografía, ¿verdad? De esas personas que los tenían o del colectivo que también los podía tener. Y tenemos esos aros líticos, deben haber aros de madera que tampoco, que no se conservaron, pero de que yo diga de que hay una nueva interpretación sobre los aros líticos, no la hay. Yo sí quisiera, esto es un tema que todavía está abierto, o sea que es un tema que eso sería una excelente tesis doctoral. Sí, excelente. De hecho, ¿Cómo los otro hacían? comentario. ¿Y cómo los hacían, Pablo? Que esa es una pregunta importante. Sí. Jeff Walker lo describe con picoteo pulimento, él tiene la secuencia, tanto en Tibes como en Caguana hay evidencia de la producción de aros líticos, o sea que sí parece que una parte importante de la biografía era el vínculo con algunos de estos sitios de importancia, pero sí sabemos cómo, más o menos cómo se hacían, eso sí lo tenemos más claro. Pues muy bien. Nayade Rebelde escribe, fui a Costa Rica y vi múltiples dujos y aros líticos. ¿Existe conexión entre los indígenas de Boriquén y los de Costa Rica? Pues mira, yo he estado con un grupo de colegas haciendo esos planteamientos de que entendemos que sí, Ujú. había unas interacciones bastante marcadas con lo que se conoce como el área istmo-colombiana, que era el territorio entre lo que es el noroeste de Venezuela y el sur de Nicaragua, incluyendo principalmente Colombia, Panamá, Costa Rica. Y eso lo vemos claramente en la manifestación cultural huecoide, lo vemos con el tema de la distribución de jade, con el uso de técnicas como el aserrado con cordel. Y he visto eso que nosotros le llamamos dujo, allá en Costa Rica, como habrá visto la colega, allá le llaman metate, porque nosotros acá pensamos que era para sentarse, allá creen que era para procesar maíz. Pero muchas de las piezas son sumamente parecidas. Y yo estoy totalmente Mm. de acuerdo con ellas. Ahora, yo estuve en Costa Rica por un tiempo haciendo investigación en varios museos y yo lo que no vi fueron aros líticos. Eso sí que no lo vi. Pero si la colega tiene, ¿verdad?, alguna información de dónde ya los vio para yo poder buscar información o fotos, pues yo se las agradecería porque sería un palo. Mira, pues la próxima de acá de Facebook, Elizabeth. Ricardo Alegría en algún momento documentó viviendas en la zona, me imagino que se refiere a viviendas indígenas. Sí, o sea, don Ricardo, de hecho, hay un video que está en internet de las excavaciones de don Ricardo Alegría en Caguana. Este, Ujú. entonces, pues ahí se ven sacando socos completos de vivienda. Yo tengo en mi laboratorio, ¿verdad? Uno que estaba en Caguana y lo llevamos a mi laboratorio para conservarlo, que es un zoco de vivienda que entendemos que es de Moralón, y entendemos también que es el zoco de donde don Ricardo sacó la fecha de radiocarbono de Caguana, pero todavía eso no lo hemos podido corroborar.
Por acá en Zoom, el amigo José Bolívar escribe excelente presentación y la pregunta es ¿cómo interpretan los petroglifos? Muy difícil sin tener documentos que hayan dejado para la posterioridad. ¿Cómo es el proceso, la metodología de interpretar un petroglifo? Bueno, pues, o sea, nosotros, pues, obviamente, como bien señalan, no tenemos, ¿verdad? La- unas lecturas específicas que los indígenas le hayan dicho a alguien lo que ellos estaban Sí, representando ahí, etcétera. Aquí se utiliza mucho lo que se llama la analogía etnohistórica, ¿verdad? Como que el uso de la evidencia etnohistórica y también de la analogía etnográfica, una lectura de grupos humanos que tengan unos modos de vida parecidos y un origen, ¿verdad? Étnico parecido al de los grupos de acá y pues a partir de eso pues se elaboran interpretaciones. Esos dos elementos fueron los que utilizó, por ejemplo, José Oliver para hacer la lectura de los petroglifos que yo mencioné previamente, ¿verdad? Y bueno, y eso son las herramientas que tenemos. O sea, yo estaba teniendo este diálogo con mis estudiantes en la clase de arqueología del Caribe que me decían, diantre, profe, pero desde cuándo empieza la especulación, hasta qué punto uno está en un plano bastante seguro, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos bastante claro cómo se tallaron, de dónde vienen las materias primas, etcétera. Podemos describir las imágenes, si son antropomorfas, zoomorfas, lo que más o menos representan, sean indicadores de algunos animales en específico, lo que sea, porque lo hemos visto, ¿verdad? Pero pues yo trato de ser bastante conservador en algunas de las interpretaciones que ya van un poco más allá, porque pues igual no entiendo que tengo muchos de los criterios necesarios para poder, ¿verdad?, interpretarlo, pero sí reconozco que hay colegas que lo hacen, y yo leo los argumentos y yo digo, bueno, pues sí, o sea, en ese sentido. de hecho, algo que está claro con lo que con todo lo que este proceso que has explicado, es que la arqueología no es una ciencia, no es un estudio que como que va muy rápido. Esto toma tiempo. Estudiar, ser arqueólogo y hacer estos estudios toma tiempo. Sí, o sea, por eso Ah, yo siempre digo que la arqueología es la ciencia de la paciencia y muy bien. nosotros tenemos que tomarnos nuestro tiempo para hacer algunas de las investigaciones. Es un trabajo, de hecho, las tesis de arqueología son de las más tiempos que se tarda en completarla la gente, porque pues muchas veces tiene un componente de campo y el campo requiere permisos, logística, fondos, palas, lluvia, viene la lluvia, o sea, es un tostón. Entonces, después viene la interpretación, la clasificación de los materiales, esto, aquello, lo otro. Entonces, pues, créanme que la arqueología sí es una ciencia, porque nosotros utilizamos métodos científicos, nosotros hacemos hipótesis, nosotros hacemos, ¿verdad? Pero pues, bregamos también con cierto nivel de incertidumbre, porque pues no estábamos allá en el pasado exactamente viendo lo que pasó. Mira, de repente el chat en Facebook se estalló, un montón de personas comentando y quisiera leerlo todo, pero el tiempo no da y tengo aquí otras preguntas de otros sectores. Ahorita mencionaste lo de la ceiba. Antes de que tú hablaras de la ceiba, de la que mencionaste que sembraron en ese proceso del jardín botánico, me habían escrito la pregunta de qué edad tenía esa ceiba. Ahí tú le contestaste, no es algo milenario, no es una ceiba milenaria. Pero entonces, luego que das la contestación, sin haber hecho la pregunta, surge la duda de qué tipo de vegetación se encontraron los primeros arqueólogos cuando llegaron al lugar. Bueno, pues, como mencioné, eso era un área de siembra de café. Y Ok, entonces, pues por eso es que estaban esos palos, porque antes el café en Puerto Rico principalmente se sembraba café de sombra. Y era un café sí. que estaba bajo otra vegetación más alta. En este caso parece que había muchos árboles de capa y por eso es que estaba esa vegetación, ese sembradío de café ahí. Pero cuando llega Mason, él hace una descripción de que allí había un montón de vegetación, que ellos tuvieron que limpiar un montón de áreas, que las raíces de los árboles se estaban metiendo para los batalles, o sea,
Sí, él hace una descripción bastante somera, pero sí habla un poco de esa vegetación que había ahí. Sí, ahora la próxima pregunta, ¿por qué ese lugar? ¿Qué características tiene esa área para que se desarrollara no sé si la palabra complejo la puedo utilizar, tú me corriges, pero ¿por qué el lugar donde está Caguana? Ok, pues mira, primero yo creo que cómo llamarle a Caguana es un tema importante. O sea, yo creo que esto lo ha abordado, por ejemplo, el arqueólogo Juan Rivera Fontán de manera más directa. Ujú. Juan Rivera Fontán le llama a Caguana un centro cívico ceremonial. Ok. Y el planteamiento de él es que en Caguana no solo se daban actividades rituales, sino que también habían otro montón de tipos de procesos que eran procesos cotidianos, ¿verdad? Qué sé yo, el procesamiento de animales para comer, etcétera, porque pues Juan es más de la idea de que Caguana era el asentamiento asociado a un gran personaje de importancia. O sea, el debate siempre ha sido si Caguana era un centro vacante, como decía don Ricardo Alegría, como decía Mason, que la gente se congregaba ahí para hacer actividades rituales y después cada cual se iba para su aldea, o si esto era una aldea, ¿verdad?, que tenía estos batalles, etcétera, estas estructuras que pertenecían a un gran cacique. Yo creo que hay una tercera posible explicación cuando uno mira otros lugares, ¿verdad?, con rutinización religiosa, como por ejemplo la Ciudad Perdida en Colombia, ahí hay gente que se quedaba dándole mantenimiento a esos espacios. Y entonces tú puedes tener un grupo limitado de personas que en efecto sí se quedaban ahí y que preparaban esos espacios para cuando llegara la gente, porque yo estoy seguro que Caguana, viéndolo a nivel comparativo, tuvo que haber sido un lugar de peregrinación donde llegó gente de un montón de sitios. ¿Por qué estaba ahí? Pues mira, pues mucha gente plantea que era por su vínculo con el monte del Semí, como le dicen, ¿verdad? Que es un monte, una Sí. montaña, ¿verdad? Que tiene una cueva adentro, que tiene una forma trigonolítica, por llamarlo de alguna manera. Pero pues es un espacio también que, que tiene buenos suelos, o sea, que está al lado del río Tanamá, o sea, que tenía, o sea, hay montones de posibles explicaciones. Yo creo que en el trabajo que hizo Isabel Rivera con el LIDAR menciona las posibilidades de caminos proyectándose desde Caguana, o sea, que posiblemente era un espacio vinculante, ¿verdad? A nivel geográfico de gente que venía no solo de las aldeas cercanas, sino también de lugares más lejanos. Puedo asumir con lo que nos has dicho en este momento de que Caguana no, en sí no tenía una población local. Yo O creo no hay que, evidencia. digo, mi punto de vista, viendo las excavaciones, viendo la cantidad de artefactos que han salido de ahí, viendo, o sea, viendo la ausencia de material alimenticio, o sea, el mismo Ricardo Alegría, el planteamiento que hacía, y yo concuerdo con él, es que si tú te esperas que ahí esa era la aldea de Guarionexo, de un gran cacique, tú esperarías el bling bling, y esperarías tú sabes, la parafernalia, y esperarías todos esos montones de elementos que tú asocias. De hecho, ahora mismo se acaba de publicar un libro no hace poco, editado por el arqueólogo Antonio Curet sobre la arqueología de Tibes, en donde pues en Tibes él estaba buscando, él estuvo por 2 décadas haciendo excavaciones buscando el desarrollo del cacicazgo. Y al fin de cuentas, después de las 2 décadas, y él había escrito, él estaba, su hipótesis era que ahí iba a encontrar el desarrollo del cacicazgo, y a fin de cuentas, después de todo ese tiempo de excavación, su pregunta es: ¿dónde está el cacique? O sea, el cacique está en los documentos, pero no en la arqueología, y tenemos un desfase entre la arqueología y los documentos que es brutal. Yo siempre me encuentro ahí como que, wow, ¿cómo uno aborda esto? Porque o sea, yo leo los trabajos tan exhaustivos de, por ejemplo, de Pancho Moscoso, de Jalil, o sea, que ¿sabe? Que yo digo, wow, esto, pues, en los documentos parece ser bastante claro, pero a la misma vez, pues, tú sabes, la evidencia arqueológica no está ahí. Si uno quiere ver evidencia de cacicazgo, miren la arqueología de Panamá, miren la arqueología de Colombia, miren la arqueología de Costa Rica, de cómo se entierra a una persona de ese nivel de jerarquía. Eso nunca lo hemos encontrado aquí. Eso sí,
lo puedo establecer hasta ahora, ¿verdad? Arqueológicamente no lo hemos encontrado y por eso es que hay gente que está planteando que aquí en vez de haber una sociedad jerárquica, había una sociedad heterárquica, donde el poder era más cíclico y donde la sociedad era más horizontal que piramidal. Mira, y curioso que los cronistas no las mencionan. ¿Cómo es? En este caso, los cronistas no mencionan Caguana ni No, Tibes, ¿no? exacto. Sí, no, no mencionan eso. Tíbet, mira, ahora mismo por eso es que queremos ver el tema del carbono 14, porque queremos ver si se logra documentar que Caguana pues permaneció hasta el periodo de la invasión, ¿verdad? Europea o sea, o hasta cuándo duró Caguana, si hubo un abandono, qué fue lo que pasó ahí. Porque yo creo que esas son preguntas fundamentales que uno tiene que hacerle a un sitio arqueológico tan importante como ese. Estoy aquí comentando, pues hay personas que entraron tarde y para que el público sepa, ¿verdad? El programa se está grabando mañana en algún momento después de las 10 de la mañana, ya va a estar en YouTube. Que si usted quiere verlo con calma, lo puede ver en YouTube. Graba, a ver, dame un segundo. Ok, continuamos. Carlos Rivera Vélez hizo un comentario. Dice, genial, favor de comentar la interpretación del rol de Puerto Rico como centro ceremonial de la región del Circuncaribe. ¿Por qué tanto batey en Puerto Rico comparado con otras geografías? Ah, antes que conteste, y por curiosidad, un yucayeque normal, ¿cuántos batey tenía uno? Bueno, nosotros tenemos sitios arqueológicos que tienen, por ejemplo, el sitio arqueológico de la universidad donde yo trabajo, allá el recinto de Utuado, tenía por lo menos 3 batalles. Ok. Tenemos otros sitios arqueológicos como los que han excavado Juan Rivera Fontán y José Oliver en otras zonas de Utuado que tienen un batey de una casita o tienen los batalles de Viví que tienen varios batalles. O sea, honestamente, no sabemos. Los cronistas describieron algunas aldeas y mencionaban que estaba el batey y al lado de la casa del batey estaba la casa del cacique y qué sé yo qué. Pero pues ese tipo de configuración, José Oliver cree que esa es la configuración que en efecto tiene Caguana y por eso es que cree que es la aldea de un cacique. Pero pues eso es difícil de precisar. Los cuántos batalles específicos se supone que tuvieron Yucayeque, pues eso no te lo puedo contestar. Ok. Entonces, al comentario de Carlos Rivera sobre Ah, ok, eh, Pu- ok. Puerto Rico como centro ceremonial de la región del Circuncaribe. Pues mira, este, sí podemos establecer, ¿verdad? Con los datos que tenemos a nuestra disposición, que en Puerto Rico la cantidad de batallas que habían, si tú juntas el resto de las islas del Caribe antillano, o sea, aquí la cantidad de batallas que había, pero era, o sea, exponencialmente más alta que en el resto del Caribe antillano, por lo menos los batallas demarcados con piedra. Hay otros tipos de batalles, ¿verdad? Que son más difíciles de detectar, como los batalles hechos con camellones o con montículos de tierra a los alrededores, ¿verdad? Pero por lo menos la cantidad de batalles que había en Puerto Rico era absurda. Hasta el momento, ahora yo creo que hay documentados como un total de 200, pero yo desde que trabajo en Utuado, sé de por lo menos 10 batallas, y estoy siendo bien conservador, que se han destrozado recientemente, o sea, recientemente. No me quiero imaginar cuántas batallas se destrozaron en el cultivo exhaustivo de la caña que hubo en Puerto Rico. Aquí nosotros, yo creo que no tenemos todavía una idea clara de la complejidad cultural que había aquí en nuestra isla en ese tiempo. Y a veces la gente dice que para el tiempo ese que le llaman taíno, en Puerto Rico como que la isla se fue despoblando porque hay pocos sitios arqueológicos. Pero el problema es que esos sitios arqueológicos asociados a esa fase final de nuestra historia indígena estaban precisamente en las capas donde se cultivaba. Y posiblemente mucho de eso se fue a ajuste cuando empezaron a arar la tierra, etcétera. De hecho, nosotros tenemos solamente en Puerto Rico, yo podría decir que en comparación con los datos concretos que tenemos de otras islas, en términos de la cantidad de aros líticos que hay, igual que los batalles, o sea, aquí es una cantidad absurdamente mayor, o sea, y yo creo que viendo la evidencia arqueológica que tenemos, Puerto Rico sí parece haber sido un hub, un espacio de encuentro entre diferentes personas, no solo de distintas partes de la isla, sino de otras islas del Caribe y también
de las áreas continentales circuncaribeñas. Y eso no es que yo lo diga porque soy boricua y quiero ser bien orgulloso de nuestros indígenas. No. Es porque los datos arqueológicos así lo plantean. O sea, el importe del guanín. O sea, nosotros tenemos la evidencia más antigua del perro aquí en Puerto Rico, la evidencia más antigua del guanín en todas las Antillas lo tenemos nosotros. O sea, y bueno, y esto es una islita, ¿verdad? Relativamente pequeña en comparación con la isla de Haití y la isla de Cuba, ¿verdad? Y como quiera, o sea, la cantidad de materiales de este tipo que nosotros tenemos me parece que es totalmente desproporcional con el tamaño de nuestra isla. Sí, mira, ahí Miguel Rodríguez escribió en los tejenos de Can Santiago en Salinas, se identificaron 6 batallas, por lo menos. Pues por eso, es que eso es lo que digo y eso es lo que se ha podido ver en tiempos recientes, pero yo no dudo que si nosotros fuéramos a proyectarnos antes del cultivo de la caña, es más, si nosotros nos ponemos a preguntarle aquí a los arqueólogos, y ahí está pues uno de los principales imagínate, Miguel Rodríguez, Sí, ¿cuántos batallas se han encontrado en contexto arqueológico en Puerto Rico? Básicamente lo que se ha encontrado son fragmentos. Nunca hemos encontrado un aerolítico completo en un contexto ajá, arqueológico. ¿Y cuántos aerolíticos se han encontrado? Benditos, montones. Entonces, pues, ¿qué te dice? Que hay un montón de sitios arqueológicos posiblemente vinculados a esos aerolíticos que nosotros no hemos documentado. Yo sí, me imagino que si alguien estaba sembrando y se encontraba un aerolítico, wow, pero si encontraban 4 cantitos vacíos, solo tiraban para el lado y seguían caminando. sí, y si no la sabe identificar, mucho menos, ¿verdad? Exacto. Mira, voy a hacer una última pregunta y le pido disculpas al público, como dije, luego que empezamos el conversatorio, la gente empezó a escribir y se le agradece, ¿verdad? El programa va a estar grabado mañana después de las 10 de la mañana, ya va a estar en YouTube, te lo puedes ver completo y con calma en cualquier dispositivo electrónico. Carlos, si quieres ve ya entrando. La última pregunta de mi parte para Reniel. eh, ¿Y las piedras del Padre Nazario, cómo se articulan en la historia taína? Ay, ay, ay. Sorry. Bueno, esa es otra telenovela completamente distinta, pero Sí. bueno, yo creo que pega con este tema porque yo creo que podrían implicar nuevamente estos contactos que se estaban teniendo con gente de otros lugares, que yo creo que el recurso principal que se estaba intercambiando no eran estos objetos que hemos encontrado arqueológicamente, sino la información. Y yo creo que uno va a estos batallas y estos espacios y ahí pasaron un montón de cosas que no dejaron ninguna huella arqueológica. Y nosotros cuando Ujú. trabajamos en la arqueología, trabajamos con no solo lo que ellos depositaron en el piso, sino lo que perduró después de todo eso. Y tú sabes, o sea que trabajamos con un registro sumamente incompleto. Así que, pues yo creo que toda esa información, pueden haber objetos como estas piedras del Padre Nazario que de alguna manera reflejan la codificación de alguna de esa información que se estaba intercambiando, que nosotros no la vemos a través de otros medios. Pero bueno, eso es un tema del que podemos hablar posiblemente en otro momento. Carlos, estás en silencio. Por aquí ahora. Déjame darte una noticia de las que a ti te gustan. 1.600 personas. Bueno, ya lo pasamos. Sí, Excelente, sí. Y se ha excelente. compartido en sobre 50 lugares, incluyendo canales de WhatsApp. Y de hecho, en Facebook van 1.433, el resto son en canales de WhatsApp. Excelente. Eso habla de por sí solo. Yo no creo que tenga mucho que añadir. Como siempre, Reniel, estas conferencias tuyas, pues, son sumamente enriquecedoras. Lo que hablo por todos los 1.600 y pico que se conectaron. Uno siempre se queda como con ganas adicionales y de esas ganas adicionales de seguir haciendo preguntas. Pero nuevamente te agradezco que te hayas conectado esta noche, que hayas ofrecido una excelente conferencia. E invito a los que ya vieron la conferencia en vivo que la veamos de nuevo de forma grabada. Siempre uno cuando la repite aprende algo también. Gracias por siempre colaborar con esta academia, que es tu academia también.
y nos veremos prontito en la próxima conferencia que René nos está ofreciendo. Si no me equivoco, Pablo, la próxima conferencia, el tema era, ¿cuál era el tema? Que no recuerdo el momento. No, 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 no. Hoy he procesado mucha información, no lo Sí, tengo. pero por ahí tenemos algo interesante, ¿verdad? Nosotros como academia, pues siempre trato de, ¿verdad?, de comentarlo. Nosotros nos gusta traer diversidad de temas, porque explicar la vida del ser humano, ¿verdad?, del pasado, pues no era una dimensión, eran múltiples dimensiones. Así que estamos por ahí a punto de traer a Armandito Torres, Flor Sí, Meléndez, a la misma vez en un solo espacio, con los autores de sus dos libros correspondientes. Y eso me va a ser bien interesante, ¿verdad? Porque va a ser una tertulia presentación, pero enfocada en el punto, en el aspecto deportivo. Por ahí también vienen conferencias de la arquitectura sanjermeña. Viene una conferencia sumamente interesante con Andy Rivera. Ustedes saben que es el que maneja las, lo, vamos a llamar las excursiones arquitectónicas del Viejo San Juan. Nos va a estar hablando sobre algún tipo, ¿verdad?, construcciones militares olvidadas del antiguo partido de San Germán, que mucha gente no sabe que en Aguadilla hubo y en varias playas hubo también, torreones, fuertes y así por el estilo. Y a finales de año, inclusive, la Academia de la Historia va a estar transmitiendo directamente bajo el manto técnico de Pablo, directamente también desde Casa de las Américas en España, en Madrid, que vamos a estar también con un panel de nuestros académicos hablando sobre la historiografía sagermeña y dando a conocer, ¿verdad?, la importancia de este partido antiguo administrativo de la isla de San Juan, y luego Puerto Rico. Así que nada, Pablo, gracias como siempre por una excelente producción técnica, por manejar la parte de las preguntas y las respuestas. Y Daniel, hoy en vez de yo despedir el programa, como siempre me gusta, hoy te vamos a poner a ti a despedirlo también. Así que lo que tú quieras decir, bienvenido sea, y luego nos vamos. Yo, Sí. ah, ya yo estaba, olvídate, desconectado. No, no, un agradecimiento de verdad por la oportunidad de divulgar alguna de esta información. Como dije al inicio, o sea, yo creo que este trabajo precisamente es el que hay que hacer. Yo creo que a veces la academia se queda mucho, ¿verdad?, dentro de sus paredes y yo creo que hay que sacarle esta información al pueblo porque el pueblo es que le pertenece. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Excelente, buenas gracias noches y a buenas todos. noches.